mis queridos amigos de Piscis, mis pececitos y mis pececitas, bienvenidos a su canal, Sami Historias y Tarot. Se preguntarán también por qué es Historias y Tarot, porque en algún momento voy a contarles historias acerca de cada uno de los signos y cada historia dejará un mensaje. Espero que les guste también. Fue algo que se me ocurrió en algún momento y como pues sé leer las cartas españolas desde que era bastante pequeñita, porque es una tradición familiar, entonces también se me ocurrió eso. Entonces voy a hacer la lectura para ustedes de las cartas españolas. Para mis pececitos las cartas están rebeldes, para ver qué me les depara en el futuro o qué están viviendo en este momento, y el consejo que me les pueden dar las cartas, porque a veces necesitamos que otra persona nos diga algo, que nos dé una luz, porque no siempre vemos la solución a nuestros problemas nosotros personalmente. Entonces vamos a comenzar con aquellas personas que tienen una relación de pareja en este momento con alguien. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué nos dicen nuestras parejas. Nuestras queridas parejas en este momento están pasando por un momento bueno en su pareja, por un momento bonito, y nos dice este 9 de oros que hay buena suerte en el amor en este momento, en este instante. También nos dice que esto ha sido después de una inestabilidad emocional bastante fuerte que hemos tenido, y que esta dificultad la han sabido sortear por la capacidad de entrega que has tenido, mi querido Piscis. Si es que estás pasando en este momento por esa dificultad, te quiero decir que las vas a poder salir adelante de esto. Te marca buena suerte por una inestabilidad emocional que estés teniendo o hayas tenido o vayas a tener. Y va a ser tu capacidad de entrega la que te va a dar solución a esta situación que estés viviendo en este momento. Esta carta me augura un posible embarazo o la fructificación de algo que has sembrado con tu pareja. Algo muy bonito que han sembrado los dos y que en este momento van a recibir o están recibiendo o ya recibieron los frutos de esa siembra. Este uno me habla que la situación que ustedes vivieron o que están viviendo tuvo que ver mucho con una cuestión legal, con algo legal. Entonces, pero que tienen muy buena suerte, muy buena augurio para esa dificultad que ustedes tienen en este momento. Y dice que los dos hacen una fuerza. Esta carta es de la fuerza, del carácter fuerte, y ha sido por la unión y por la fuerza de los dos que ustedes han salido de o van a salir de este problema, de esta dificultad que tienen o han tenido o están teniendo en este momento. Entonces los felicito, mis queridos pececitos, porque parece que han tenido o tienen una buena pareja. Tu pareja puede ser alguien de signo Cáncer, de signo Piscis o de signo Escorpio. O también puede ser de Géminis, Libra o Acuario. Pueden ser estos signos los que te estén acompañando, pero muy seguramente más bien como de Géminis, Libra y Acuario, ya por esa carta que te sale acá. Pero tiene un muy buen augurio. De todos modos, vamos a ver qué les dicen mis angelitos a ustedes por si están pasando en esa dificultad en estos momentos. Vamos a ver qué dicen mis angelitos. Bueno, dice, la razón alumbrará tu vida. Mira esta carta tan especial, tan bonita. Mira que definitivamente ustedes son una buena pareja. Y si están teniendo dificultades en este momento o las han tenido, ha sido su buena razón y la capacidad de luchar juntos lo que los ha sacado adelante. Entonces sigan así, mis queridos acuarios. Esta carta dice, esclarecerás el enigma. Mira que estas cartas están muy relacionadas con las cartas de la baraja española que te salieron en este momento. Entonces, si ha habido alguna dificultad con relación a la justicia, algo así que ustedes hayan tenido que enfrentar juntos,
les cuento que la verdad va a salir y van a salir ustedes triunfantes ante esta situación. Pero es la fortaleza de ustedes dos como pareja, esa unión que está representada en esta carta, la fuerza y la unión, lo que los va a ayudar o los está ayudando o lo que los ayudó a salir adelante. Entonces, adelante mis queridos pececitos con sus parejas porque tienen una relación bastante sólida en este momento. Te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo, la dejes pasar. Cuando las cosas no resuenan con uno, pues uno lo deja pasar. El agua que no has de beber, déjala correr. Vamos a ver en este momento a mis queridos pececitos que están solteros. A ver qué me les dicen las cartas en este momento a mis pececitos solteros. Mira que dice que se cumplirán todos tus deseos. Todos los deseos de tu corazón se van a cumplir, me dice la carta. Dice que eres una persona bastante confiable. Eres una persona bastante confiable, pero mira que la cuestión de la confianza tienes que saber medirla. Tienes que saber tener cuidado con las personas que están a tu alrededor. Porque de la misma manera como tú confías y eres confiable, no todo el mundo es de esta manera. Porque a tu lado hay una persona que se está que puede estar siendo falsa contigo, ¿ya? Porque la verdad es que eres una persona que tiene bastante suerte y que tus deseos se cumplen. Esta persona puede ser de signo Cáncer, de signo Piscis o de signo Escorpio. Mira que esta carta de 5 me dice que vienes de una etapa bastante difícil y de la que has salido bastante maduro y bastante reforzado en todos los sentidos que te puedas imaginar, que eres una persona con bastante valor, que te haces fuerte ante las adversidades definitivamente. Mira que te marca para ti que estás soltero un nuevo amor, una pareja que te trae suerte, y una pareja con la que muy posiblemente vas a tener hijos, con la que vas a poder formar una familia. Es una lectura muy bonita. O sea, tienes unas cartas bastante, mucha con suerte. El único puntico es esta carta del 10 de copas que me sale invertida, que es una persona que es bastante engañosa, ¿ya? Pero tienes que tener cuidado porque esas personas abundan en toda parte y la envidia pues es general, ya es un sentimiento bastante feo, pero es algo de lo que nos debemos cuidar, pero no deseándoles el mal a esas personas que son envidiosas con nosotros, sino más bien mandándoles muchísimas bendiciones. Mira que esta cartica ahí no se veía. Voy a subir las cartas para que tú las puedas mirar mejor. Ahí. Mira que a las personas que son envidiosas o que son malitas con uno les envía más bien bendiciones y de esa manera cuidas tu karma y tienes una buena siembra, ¿ya? Bueno, vamos a ver el consejo que te dan mis angelitos para ti que estás pues con tanta suerte en este momento y que de todos modos pues un consejo de más no está de más. Mira, dice cuida tu equilibrio mental, ¿ya? Dice que confiar en las personas es muy bueno, pero hay que tener equilibrio en todo momento, ¿ya? Te dice esta carta. Si ves que estás teniendo de pronto épocas como de mucha tristeza, de mucho desánimo o tienes ansiedad, pues busques ayuda profesional. O si es algo que sabes que está comenzando, puedes hacer ejercicio, salir con tus amigos, hablar con un buen amigo, llevar una vida espiritual, te va a ayudar a tener equilibrio mental. Esta otra carta dice, la misericordia te inspirará. Mira que esta carta de acá revela que eres una persona bastante confiable ya y que eres muy misericordioso con las personas. Y eso te ha traído a tu vida bastantes frutos y bastantes buenos amigos que confían en ti y que son muy buenos contigo. Entonces mira que esto es como la cosecha de tus siembras. Y como eres una persona bastante misericordiosa con las personas, entonces esto te va a inspirar
a seguir adelante y a ayudar a otras personas que de pronto en este momento no están teniendo la misma suerte tuya para poderlos ayudar, de la misma manera que a ti también te ayudaron en algún momento. Vamos a ver la parte económica de mis Piscis, mis pececitos o mis pececitas. Vamos a ver qué consejo nos dan las cartas. Saquemos 3 carticas a ver qué consejo nos dan. Mira que ha salido este 11 de espadas y que nos dice que eres una persona que tiene mucho arranque, que tiene mucho empuje para las cuestiones económicas, que sigas así de esa manera. También mira lo que salía en la lectura anterior para las personas solteras, que tuvieras cuidado con esta persona, con una persona que es muy inestable, que unos días te ofrece un negocio, que unos días te ofrece otro y a la larga no sale con nada, que tengas muchísimo cuidado. Mira que entonces, esta carta de las de copas te augura nuevas perspectivas, te augura suerte, te augura negocios bastante fructíferos. Veamos qué dicen las cartas de los angelitos con relación a tu economía. Bueno, qué bonito. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira qué bueno. Iniciarás un nuevo ciclo en el cual vas a tener bastante. Mira que aquí el angelito está como en la actitud de sembrar algo. Mira que un nuevo inicio comienza para ti. Si has venido de problemas económicos, si has venido de alguna caída, este es el momento para que inicies tus nuevos negocios. Pero de todos modos tienes que tener bastante sabiduría y bastante cuidado, porque cuando una persona comienza a progresar, siempre habrán personas que se quieran aprovechar y que te tengan mucha envidia. Y aquí dice que tu pareja te dará paz en esta cartica. Entonces, para mis pececitos, en el caso de las personas que tienen una pareja en este momento, que les leía que son unas parejas bonitas y fuertes y que salen de sus dificultades, su fuerza en este momento está en tu pareja. Y para las personas solteras, en algún momento van a encontrar a esa persona que va a ser su pareja casi que perfecta. No existe nada perfecto en este mundo, pero casi que perfecto. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy en la cuestión de la economía. Con relación a la salud de mis peces, de mis piscis, nos dicen, bueno, nos dice que en este momento tú, o sea, has estado bien de salud, o sea, no estás mal de salud, has salido de pronto de alguna dificultad, pero que tienes que tener mucho cuidado porque, o sea, el hecho de que uno se sienta mejor o que esté en algún tratamiento y que se esté comenzando a sentir mejor, no quiere decir que vaya a tener que suspenderlo, ¿no? Los tratamientos hay que terminarlos para poder salir de las dificultades. Has venido de una época en la que has estado como malito, pero que ahora te sientes mejor, me están diciendo las cartas. Y lo bueno es que has tenido a tu alrededor a personas que te han ayudado con esto ya. Tienes que tener cuidado, o sea, has venido de una enfermedad o de una dificultad de la salud, te sientes ahora mejor, pero dices que no debes bajar la guardia, las cartas dicen que no debes bajar la guardia, porque si no sigues tus tratamientos, perdón, y si no te sigues cuidando, podrías volver a recaer. Vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos con respecto a la salud de ustedes. Me dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, en este caso diría yo que tu cuestión de tu salud no debes dejarla como al azar, ¿ya? No debes dejarla como al azar. Que mira que lo que estás sembrando el día de hoy, con respecto a tu cuerpo, lo que comas, tu ejercicio, tu vida espiritual, tu vida emocional, se va a reflejar en el futuro, ¿ya? Que debes tener descanso, que si de pronto estás teniendo demasiado trabajo, mires
¿Cuáles son los tiempos que estás dedicando para ti mismo, para tu descanso? Todo en la vida no puede ser trabajo, así como todo en la vida no puede ser diversión, como todo en la vida no puede ser estar haciendo nada, ¿ya? Entonces hay que tener un equilibrio. Bueno, ese ha sido el mensaje para el día de hoy, para mis queridos Piscis. Espero que esto haya resonado con ustedes. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal y los espero en una próxima oportunidad. Mil bendiciones para ustedes.